En una incendiaria entrevista a la revista Time, el expresidente Donald Trump aseguró que de regresar a la Casa Blanca, utilizará a la Guardia Nacional y a policías locales para arrestar y deportar a migrantes indocumentados. La tensa situación sube de tono en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Estudiantes pro-Palestina irrumpen violentamente en un edificio y ahora enfrentan a la policía y posibles expulsiones. Histórica medida de la administración del presidente Joe Biden planea reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa y reconocería su beneficio para uso médico. Surgen nuevos detalles sobre la desaparición del obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel. El religioso fue encontrado golpeado y drogado. Las autoridades de Guatemala declaran la guerra a los grupos criminales y extorsionadores. Múltiples arrestos en el más grande operativo implementado por el presidente Bernardo Arévalo. La ciudad de Los Ángeles, California, ordena negocios y establecimientos que acepten nuevamente los pagos en efectivo. Esta medida ha causado reacciones a favor y en contra. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Después de una intensa jornada de protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia, en Nueva York, hace unos momentos cientos de oficiales de la policía de esa ciudad equipados con trajes tácticos irrumpieron en las instalaciones para desalojar a los estudiantes que se encuentran atrincherados desde la madrugada de este martes. Varios autobuses de la policía neoyorquina se encuentran a las afueras de la institución para transportar a las decenas de arrestados. Los participantes en la violenta toma van a enfrentar cargos por allanamiento de morada, alteración al orden público y robo. Y este contundente operativo que esta noche por parte de la policía de Nueva York fue en respuesta a la violenta toma de instalaciones por parte de estudiantes demandando que la universidad corte cualquier tipo de financiamiento a Israel. Laura Ortega nos tiene un recuento de la jornada que derivó en esta tensa situación que se vive en estos momentos y que, por cierto, ya se ha extendido a más de 50 universidades a través de todo el país. Poco después de la medianoche, los manifestantes irrumpieron en el edificio Hamilton Hall, rompiendo ventanas y atrincherándose con mesas, para luego desplegar una pancarta con la que simbólicamente cambiaron el nombre del edificio al Heinz Hall en honor a un niño palestino asesinado en Gaza. And yesterday, we continued the revolutionary legacy of the anti-imperialist students that came before us. Pero eso no es todo. Varios jóvenes se entrelazaron para evitar que las autoridades pasaran a desalojar el edificio, mientras algunos adentro aprovecharon para escalar y ondear una bandera palestina desde lo más alto de la estructura. Tras la toma del edificio, las reacciones de las autoridades universitarias no se hicieron esperar y amenazaron con expulsar a quienes participaron de la rebelión. Además, anunciaron la suspensión de los que permanecieron a las afueras del edificio, alentando la irrupción, y a los que se niegan a abandonar un campamento improvisado. A pesar de los esfuerzos de mediación, los estudiantes se mantuvieron firmes en su ocupación y siguieron exigiendo que la universidad retire sus inversiones en Israel. Pero las tensiones no solo se viven en Nueva York. Estudiantes de alrededor 51 campus universitarios han alzado su voz en contra de la guerra en Gaza, y la situación en algunos lugares se ha salido de control, como en Virginia, donde manifestantes se enfrentaron con la policía y fueron dispersados con gases lacrimógenos. De hecho, la Organización de los Derechos Humanos ya se pronunció ante la ola de manifestaciones en las universidades del país y las duras medidas utilizadas por las autoridades para dispersar las protestas. Here, as elsewhere, responses by universities and law enforcement need to be guided by human rights law, allowing vibrant debate and protecting safe spaces for all. Por ahora se conoce que después del anuncio del alcalde Eric Adams, está creciendo la presencia policial a las afueras de la única entrada disponible al campus de la Universidad de Columbia, donde nuevamente más estudiantes se están congregando para iniciar manifestaciones. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En otra noticia, el presidente Donald Trump, en una entrevista para la revista Time, volvió a arremeter en contra de migrantes indocumentados en el país, amenazando con utilizar la Guardia Nacional y autoridades locales para lograr su deportación en caso de que él regrese a la Casa Blanca. Desde Washington, Alfredo Miranda, con más información. En una extensa entrevista concedida a la revista Time, el expresidente y virtual candidato presidencial republicano ofreció una mirada de lo que sería Estados Unidos bajo un segundo mandato de Donald Trump. Básicamente es la destrucción
del sistema democrático norteamericano, de esta nación como la conocemos, para convertirla en una nación de un presidente autoritario que quite por completo los derechos básicos que tanto protegemos. Entre otras cosas, Trump volvió a asegurar que de llegar a la Casa Blanca utilizaría agencias locales de policía, la Guardia Nacional e incluso a las Fuerzas Armadas para deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Pienso en términos de la Guardia Nacional, pero si pensara que las cosas se están saliendo de control, no tendría ningún problema en utilizar al ejército por sí mismo, dijo Trump en la entrevista. No lo puede hacer bajo la ley, pero él tiene el plan de hacerlo a pesar de lo que diga la ley. Él lo que está proponiendo es adoptar medidas que vayan en contra de todas las instituciones del país, apoderarse del poder y no soltarlo. Cuando se le dijo a Trump que según la ley Posse Comitatus no se puede desplegar el ejército de Estados Unidos contra la población civil, el expresidente dijo: estos no son civiles, estas son personas que no están legalmente en nuestro país. Esta es una invasión a nuestro país, una invasión como probablemente ningún país haya visto antes. Están llegando por millones. Trump está prometiendo expulsar del país a más de 15 millones de personas que llevan aquí 15, 20, 30 años y no merecemos que Trump les llame animales, que diga que somos personas indeseables, que somos personas criminales. No, eso es inaceptable. En la entrevista, Trump se ocupó de categorizar al inmigrante en una condición infrahumana, atribuyéndole un estatus criminal por el solo hecho de haber cruzado la frontera. Y tenemos una nueva categoría de delito, se llama crimen de inmigrantes, dijo Trump, justificando con ello la continuidad de la construcción del muro fronterizo y de los campos de detención de inmigrantes. Trump había prometido un baño de sangre si perdía las elecciones. Durante la entrevista con Time, aseguró que eso no ocurriría, pues estaba seguro de ganarlas, pero que si perdía, la violencia dependerá de que sea una elección justa. Ahora está amenazando de que si pierde las elecciones este año va a ser por fraude electoral. Más claro no nos puede estar diciendo. Está invitando a la violencia y está haciendo lo mismo que hizo en las últimas 2 elecciones. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, en Nueva York, el expresidente Donald Trump fue multado con $9,000 por desacato al tribunal en el juicio penal que enfrenta. Además, el juez Juan Merchan advirtió que consideraría encarcelarlo si continuaba violando la orden de silencio impuesta. Trump no dudó en responder. Everybody knows this trial is a scam. It's a scam. The judge should be recused, and he should recuse himself today. It's the most recusable judge I've been called recusal abuse. And he should recuse himself today. And maybe he will. Maybe he'll do the right thing. But really, more importantly than the recusal, he should terminate the case today. La multa se debe a publicaciones en su red Truth Social, en donde Trump despotricó contra el juez, testigos y otros participantes en el juicio y aprovechó para afirmar que esa medida atentaba contra su libertad de expresión. Y durante su visita en Jordania, el secretario de Estado Antony Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la ayuda humanitaria para los palestinos que se encuentran en la Franja de Gaza. Since October 7th and the conflict between Israel and Hamas, we put a focus on trying to make sure that those so desperately in need in Gaza get the humanitarian assistance they require. And this has been part of our work every single day. Blinken resaltó que Estados Unidos es el principal proveedor de asistencia humanitaria y acentuó la importancia de un alto al fuego para garantizar la entrega efectiva de ayuda y la liberación inmediata de rehenes. El día de hoy se dio a conocer que el gobierno del presidente Joe Biden tiene planeado implementar una medida histórica para disminuir las restricciones de la marihuana a nivel federal. Abel Álvarez nos dice en qué consisten estos cambios. El Departamento de Justicia y la Agencia Antidrogas estadounidense tomarán medidas para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa. Un cambio histórico a las políticas sobre el uso de estimulantes en el país. La propuesta, que aún se revisa en la Casa Blanca, reconocería los usos médicos del cannabis. Sin embargo, no legalizaría completamente la marihuana para uso recreativo. Ahora sería ubicada en la lista 3, junto a la ketamina y algunos esteroides anabólicos. It's not really a hard drug. So, because people use that to better their life, whatever pain they're going through, postpartum,
whatever, cancer. It serves a lot of purposes, so I don't see it as a hard drug. El histórico cambio se produce después de que el presidente Joe Biden solicitara una revisión de la ley federal sobre la marihuana en octubre de 2022, pidiendo el indulto para miles de estadounidenses condenados a nivel federal por posesión simple de la droga. There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them. El anuncio llega en este año electoral y podría ayudar al presidente Biden a impulsar el decaído apoyo a su campaña, particularmente entre los votantes más jóvenes. We've seen that the right to choice and recreational marijuana are critical to the beliefs and importance of youth voters and what's top of mind for them, especially with the right to choice. Las drogas de la lista 3 siguen siendo sustancias controladas y sujetas a reglas y regulaciones, y las personas que trafican con ellas sin permiso aún podrían enfrentar un proceso penal federal. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. En otra información, un nuevo estudio sugiere cambiar la edad de las mujeres para someterse a pruebas de mamografía. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos recomienda que ahora las mujeres se realicen una mamografía cada 2 años a partir de los 40 años. Esto marca un cambio importante respecto a las recomendaciones anteriores, donde sugerían iniciar las mamografías a partir de los 50 años. El cambio se basa en el aumento de la tasa de cáncer de mama entre mujeres más jóvenes y en la evidencia de que las mamografías tempranas pueden salvar vidas. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más noticias a cierre de edición. Surgen nuevos detalles sobre la misteriosa desaparición y aparición del obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero. Las autoridades guatemaltecas le declaran la guerra a las pandillas y a los estafadores. Detalles, imágenes de esto y mucho más al regresar. Pasamos información que nos llega desde México, donde surgen nuevos detalles de la desaparición y posterior hallazgo con vida del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel. Aparentemente el religioso habría sido víctima de un secuestro express. María Teresa Sarabia nos tiene más información. Fue el pasado 27 de abril cuando se reportó la desaparición del obispo Salvador Rangel de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero. El obispo Rangel era conocido por su dura crítica al gobierno federal y local debido a su pobre actuación contra el crimen organizado. 48 horas después de su repentina desaparición, al obispo se le encontró en un hospital de Cuernavaca, Morelos, en condición delicada. Presentaba lesiones en el cuerpo y resultó positivo a exámenes toxicológicos. Al parecer, lo drogaron, atacaron y asaltaron durante el que las autoridades de la Fiscalía calificaron como un secuestro, explicó Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Estamos investigando la posibilidad de que haya sido víctima de un secuestro express, donde pudieron haberle privado de algunas cantidades de dinero en cajeros automáticos. Esa es la línea que estamos ahorita trabajando. Algunos reportes indican que al momento de su localización estaba inconsciente. El obispo, consternado por la presencia de, según dijo recientemente, 40 grupos delictivos en Guerrero, estaba convencido de que para evitar la muerte de personas inocentes era necesaria la coordinación entre autoridades federales y estatales, y años atrás se reunió con integrantes de grupos criminales en un intento de proteger sacerdotes. Ahora, el obispo Salvador Rangel se recupera en un hospital de Morelos. Se está recabando el material de video, cámaras de seguridad pública y particulares que nos van a dar pues la solución de lo que pasó aquí. Semanas atrás, el obispo Rangel manifestó en entrevista estar amenazado y hasta sentenciado a muerte por integrantes del crimen organizado. Agregó que estos grupos se expandieron en el país debido al vacío de poder. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que más de 1 millón de balas, explosivos y algunos misiles están desaparecidos de bases militares, culpando a la corrupción dentro del mismo ejército colombiano. Dijo que las armas podrían haber ido a parar a grupos armados dentro de ese territorio o al mercado negro internacional. Mientras tanto, Guatemala le ha declarado la guerra a las pandillas. Varios allanamientos permitieron la captura de decenas de criminales que tenían atemorizados a pobladores y comerciantes. José Flores, desde Guatemala, con más información. Debido a los incontrolables y sangrientos ataques que siguen generando los pandilleros en todo el país, las autoridades guatemaltecas le declararon una guerra frontal a los mareros. Y luego de realizar 24 allanamientos en distintos lugares, la policía detuvo a 8 delincuentes que han cometido varios asesinatos en los últimos días.
La Fiscalía contra el Delito de Extorsión continúa su lucha contra las pandillas. Con esta batalla contra las pandillas se busca impactar directamente a la clica Crazy Gangster de la pandilla del barrio 18. Desde que asumió la presidencia Bernardo Arévalo, la violencia generada por los pandilleros se ha incrementado de forma preocupante y a diario son asesinadas de 6 a 8 personas por los antisociales que siguen generando temor y zozobra todos los días. En uno de los últimos ataques sangrientos, los delincuentes intentaron asaltar un camión de valores que transportaba una fuerte suma de dinero y después de producir una fuerte balacera, mataron a un agente que intentó repeler el ataque, mientras que una mujer policía sufrió varias heridas de bala y se encuentra hospitalizada. La ley civil y judicial dice que se les aplicará la ley a esa gente, que debe estar detenidos en un lugar donde no hagan daño. Muchos pobladores de este país le exigen al presidente Bernardo Arévalo que imponga más mano dura en contra de los pandilleros, tal y como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Por otro lado, han identificado a los 4 oficiales muertos en el tiroteo en Charlotte, Carolina del Norte. El director del Servicio de Alguaciles Federales informó que entre los oficiales fallecidos se encuentran 2 de sus agentes identificados como Thomas Weeks Jr. y Joshua Ayer, y los oficiales de policía Sam Polosh y William Alden Elliott. Yesterday, 8 families had to be told that their loved one had been shot in the line of duty. It was news they hoped would never come. Tragically, 4 of those families have made the ultimate sacrifice. El tirador murió en el enfrentamiento y 2 personas de interés fueron interrogadas por las autoridades. Y un informe del FBI ha dado a conocer que las personas mayores de 60 años son la presa más fácil de los estafadores. Afirman que en el 2023 las pérdidas financieras entre este grupo de personas alcanzó más de $3,000 millones. Entre los fraudes más frecuentes se encuentran el tipo de soporte técnico por medio de llamadas, seguido de las estafas de inversión. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Negocios en Los Ángeles ahora van a tener que recibir pagos en efectivo. Quienes se nieguen deberán asumir sanciones y multas. A partir del próximo mes de junio en Los Ángeles estará prohibido que establecimientos se nieguen a recibir pagos con dinero en efectivo. Esto después de que muchos negocios implementaron esta medida durante la pandemia. José Luis Muñoz nos tiene más detalles. Hay negocios que les han cerrado las puertas al cliente que solo utiliza dinero en efectivo por evitar robos o simple modernidad. Sabemos que hay muchas comunidades inmigrantes, gente de la tercera edad que no usan tarjetas de crédito y muchas veces han ido a estos negocios y no pueden comprar los servicios. Es una práctica que desde el mes de junio será prohibida debido a una moción que fue impulsada por Heather Hutt, concejal del Distrito 10, apoyada por los concejales Eunices Hernández y Hugo Soto Martínez, para que ningún angelino sea excluido y evitar que otros negocios copien el sistema de pagos cashless. Cuando yo pienso en cómo movernos para el frente, yo tomo eso en consideración, especialmente porque en nuestra ciudad y nuestro condado y nuestro estado hemos dejado muchísimas comunidades atrás. Desde el mes de junio, la ciudad estará visitando negocios y también recibiendo quejas del público que serán escuchadas y hasta podrían repercutir en sanciones a los dueños de negocios que no acepten dinero en efectivo en sus establecimientos. Porque muchos de nosotros no tenemos a veces la facilidad de manejar las tarjetas de débito o de crédito. O se nos hace complicado en las aplicaciones que salen en las tiendas, marquetas o restaurantes. La moción fue necesaria porque existen millones de angelinos que no tienen cuentas bancarias, acceso a crédito y solo pueden pagar con dinero en efectivo. No aceptar cash excluye sistemáticamente a las comunidades de color de bajos ingresos. También deja fuera a los jóvenes que no cumplen con los requisitos de edad para tarjetas de crédito o débito. También afecta a inmigrantes, a exconvictos y a las personas mayores que no entienden las tarjetas y los pagos digitales, como la señora María Morales. Yo pienso que no sería bueno porque no todas las personas tenemos acceso a tarjetas. Y para mí es muy complicado, en sí, para mí es complicado eso. José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV.
El futuro del transporte de carga pesada está a la vuelta de la esquina. La empresa llamada Aurora Innovation planea lanzar a finales de este año al menos 20 camiones de manejo autónomo que se van a estar movilizando por las interestatales de Dallas y de Houston en el estado de Texas sin conductor. El propósito, mejorar los tiempos de entrega de mercancía y reducir costos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía un día más. Mañana estaremos de regreso aquí en Cierre de Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.